Hola, ¿cómo están? Soy Eric González, su crítico de cabecera. Les doy una vez más la bienvenida a este su espacio de Cinecrítica 3.0, donde en esta ocasión analizaremos la última cinta del director, gran realizador iraní Jafar Panahi, llamada Solo fue un accidente, ganadora del último Festival de Cannes. Obtuvo la Palma de Oro, un premio muy significativo, ya que en el Festival de Cannes hay como una especie de hall de la fama conformado por aquellos realizadores que han obtenido 2 veces ese codiciado galardón. Hay 9 directores que a lo largo de la historia del festival lo han podido conseguir. Y estos realizadores en orden cronológico son Alf Sjöberg, entre los años 40 y 50, Francis Ford Coppola, por La conversación y Apocalipsis Now, el japonés Shoji Imamura, por La anguila y la balada de Narayama, el serbio Emir Kusturica, por Papá está de viaje, negocios y Underground, el danés Billy August, por Pel el Conquistador y Las mejores intenciones, los hermanos Dardenne de Bélgica, por Rosetta y El niño, el inglés Ken Loach, por El viento que agita la cebada y Joe Daniel Blake, el austríaco Michael Haneke, por La cinta blanca y Amor, y otro sueco, Ruben Östlund, por The Square y El triángulo de la tristeza. Panahi no forma parte de este grupo, está en un grupo todavía más selecto, en aquellos directores que han logrado obtener lo que se conoce como la triple corona, es decir, los que han ganado la Palma de Oro en Cannes, el León de Oro en Venecia y el Oso de Oro en Berlín. Él es uno de los 4 que lo han logrado. ¿Quiénes son esos 4? Primero, el gran director francés Henri-Georges Clouzot, por Manon y el salario del miedo, película que presenta una particularidad. Con ella Clouzot ganó Cannes y Berlín, la única película que ha logrado ganar en 2 de los festivales más importantes. Este director francés venía de la Segunda Guerra Mundial. Él comenzó dirigiendo allí durante la era de la ocupación, es decir, hace su primer largo, un periodo que fue fecundo en la cinematografía francesa durante la ocupación entre el 40 y el 44, periodo en el que surgieron como directores de largometrajes otros grandes como Robert Bresson y el señor Jacques Becker. Otro director con la triple corona es el italiano Michelangelo Antonioni, que ganó por La noche, El desierto rojo y Blow Up. También el estadounidense Robert Altman, por sus películas MASH, Buffalo Bill y los indios y Shortcuts o Vidas cruzadas. Ahora en ese grupo se inscribe Jafar Panahi con El círculo, que obtuvo el León de Oro de Venecia en el año 2000, por Taxi Teherán, que ganó el Oso de Oro en el 2015, y por Solo fue un accidente, Palma de Oro en Cannes en el 2025. Ahora, luego de esas efemérides importantes, comencemos a analizar esta obra de Solo fue un accidente, que bien podría decirse Solo fue un accidente, o El círculo recargado, o el cine desde la prisión. ¿Por qué razón? Muchas personas saben, pero otras no, que Jafar Panahi ha desarrollado una obra monumental en unas condiciones muy diferentes a las de los demás realizadores que han nacido en otros países, a excepción de aquellos que han nacido en la República Popular de China, porque él ha justamente en esa lucha enfrentado la prisión, el arresto domiciliario, la censura y el veto para poder viajar al exterior. Y esa censura la ha vivido desde su primera obra en el año 1995, cuando hizo El Globo Blanco, película que tuvo un gran éxito internacional, guión de la película que fue escrito por Abbas Kiarostami, para quien él trabajó en una de sus grandes películas. La anécdota es que vean toda la relación de Panahi con la censura, con esa lucha. Panahi formó parte del equipo audiovisual del ejército durante la guerra de Irán e Irak. De allí
Él, digamos que sale, comienza a hacer sus pinitos como realizador, se entera que Abbas Kiarostami va a rodar una película, lo llama, se consigue el teléfono, le deja el mensaje en el contestador diciéndole: soy Jafar Panahi, realizador de tal corto, y quiero trabajar en su película. Abbas Kiarostami había visto el cortometraje y le dice que sí. Así comienza la relación entre esos dos directores, que más adelante hay un detalle importante de ellos que los volveremos a relacionar. Pero es importante conocer todo ese pasado de arrestos, ¿sí?, de sentencias, para entender la película. Solo fue un accidente. Después de 15 años de una sentencia que le impuso una pena de 20 años para no hacer una película, tiempo en el que consiguió rodar 6 largometrajes en la clandestinidad, el director iraní Jafar Panahi presentó personalmente en el pasado Festival de Cannes su última película, Solo fue un accidente, un estupendo thriller político sazonado de comedia negra, inspirado en su experiencia carcelaria y en los testimonios de sus compañeros de prisión, que narra la historia de un mecánico que una noche escucha en su taller el sonido de un hombre al caminar con una prótesis y su voz, que le recuerdan al hombre de la inteligencia iraní que lo torturó en prisión, pero al cual nunca le vio el rostro, por lo que de inmediato intenta secuestrarlo y buscar a un grupo de exprisioneros políticos víctimas de su crueldad para corroborar su identidad, lo que lo lleva a conducir por las calles de Teherán y sus alrededores en la búsqueda de respuestas en medio del miedo, del trauma y del interrogante de qué hacer con él. Eso se trata la película, pero hay unos componentes importantes como por ejemplo justamente el sonido. Segundo lugar, la presencia de la niña, que la podemos ver en los primeros 5 minutos, que ella está en la parte trasera del carro que conduce el supuesto torturador. La fotógrafa llamada Shiva también tiene su significado, y de esa manera podemos comprender justamente la importancia de esta obra y lo que refleja de la sociedad iraní. La prisión o la sentencia de prisión la viene a sufrir hacia el año 2010. Las razones son las siguientes. En el año 2009 hay elecciones en Irán, elecciones que aseguran se las robó el oficialismo iraní. El opositor, el candidato Mousavi, protesta y reclama que dónde están los 14 millones de votos que se desaparecieron. Razón por la que se crea un movimiento social llamado Movimiento Verde. Se hacen protestas con pancartas que decían ¿dónde está mi voto? La gente salía con manillas, con pulseras verdes, reclamando justamente transparencia en esas elecciones. En el año 2010, Panahi se alista o está rodando una nueva película que, según unos, tenía que ver o estaba inspirada en lo que había sucedido en el 2009, junto con el realizador, o acompañado, digámoslo así, dentro del equipo de rodaje, del realizador Mohammad Rasuluf, a quienes ustedes pudieron descubrir en la película La semilla del fruto sagrado o La semilla de la higuera sagrada, que fue nominada como mejor película internacional a principios del 2025 en los premios Oscar. Ahí además hay un punto de contacto con esta última película, es decir, hay un punto de roce entre la obra de Mohammad Rasuluf, quien también ha padecido la cárcel, las restricciones, con la última película de Panahi. Pero retrocedamos. Él, debido a las injusticias del sistema judicial iraní, él asume su propia defensa. De esta defensa, la última parte en la cual él comenta que es el único director que ha sufrido ese tipo de persecución en Irán, quiero hacer una especie de, más que filmografía comparada, de vida comparada con un director muy cercano a ese país. Es el director turco Yilmaz Güney, quien también vivió ese padecimiento sufrido por Panahi. Como se comenta en este libro, Diccionario de Cine Turco,
Yilmaz Güney, actor, productor, guionista y director, el más célebre e internacional cineasta de Turquía, héroe de millones de seguidores, una leyenda del que se dice que llegó a dirigir películas desde la cárcel. Nació de padres kurdos que emigraron desde el este hacia Adana, hablando solo turco, en un ambiente de enorme opresión étnica. Bueno, aquí dicen supuestamente. En realidad, él se dirigió, pero no de la manera como lo hizo Panahi. ¿Cómo lo hizo Yilmaz Güney? Él tenía la libertad en la cárcel de escribir los guiones, de escribir incluso sus obras literarias, porque él era poeta y novelista. Y él tenía visitas que se las concedían de forma muy tranquila, y a sus amigos cineastas él les entregaba los guiones y las indicaciones para dirigir. Ahora hay incluso una anécdota muy simpática que se publicó en la revista Positive en 1980. Esa revista es la otra gran referente de la crítica cinematográfica en el país galo. Es una entrevista o carta publicada por nada más ni nada menos que Elia Kazan sobre cómo él conoció la obra de Yilmaz Güney y cómo conoció a este director en la cárcel. ¿Por qué Elia Kazan? Porque recordarán algunos que Elia Kazan nació en Turquía de padres griegos y a los 4 años emigraron hacia Estados Unidos. Entonces, él comenta que hasta 1976 él vio en un festival de cine en Nueva York una película llamada Umut de Yilmaz Güney, por la cual él quiso interesarse en quién era su autor. Cuando él investiga y se da cuenta que el director, que a su vez es el actor principal, estaba pagando una condena en la cárcel, pero que estaban en unos momentos de amnistía, él decidió escribir una carta a un diario en Estambul para que fuese publicada elogiando la película de Yilmaz Güney, diciéndole que escribió que era una película que se alejaba de los estándares o los prototipos estadounidenses, que era una película muy propia. Quienes vean Umut, porque la pueden ver en YouTube, búsquenla, van a ver su corte neorrealista. Él comenta que después él tiene una... ese periódico fue leído por Yilmaz Güney, a quien pues le gustó muchísimo sus comentarios. Más adelante, Elia Kazan fue invitado a Turquía por el ministro del Interior, a quien él conoció en Nueva York. Resulta que hacen un viaje por la península de Anatolia de más o menos 4.000 kilómetros, y cuando llegan a Estambul le dicen que si quiere conocer a Yilmaz Güney, porque saben que le gusta la obra del turco. Él dice, ¿es posible? Dice, sí, claro, hacen una llamada a la cárcel y rápidamente dice, ya nos está esperando. Él no lo puede creer, entra casi como quien dice, como Pedro por su casa, y se encuentran. Yilmaz Güney lo recibe con brazos abiertos. Él comenta que le da 2 besos en las mejillas, como es la costumbre, y le hace un recorrido por la cárcel, y él se da cuenta que a él lo respetan muchísimo dentro de la cárcel, incluso desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que fue la visita, dice que él no vio a un guardia de seguridad. Dice que tal vez pues estaban vestidos igual que los presos. Y él notó cómo a él le tenían como un espacio, como una especie de oficina con su escritorio, en donde él tenía permitido escribir sus guiones y su obra literaria. Comentan el interés que tenía también Elia Kazan de acercar más al gobierno turco con el griego, pero también tuvo un interés muy particular para visitar a Yilmaz Güney. Él quería conocer una cárcel turca debido a que había visto la película El Expreso de Medianoche. Bueno, más adelante, bueno, digamos se despiden, y más adelante, porque era la condena en ese momento, Yilmaz Güney estaba condenado ya no por un delito político, sino por un crimen que le achacaban a él de haber asesinado a un juez, porque él dijo que él no soportaba que le insultaran a la esposa. Pero leyendo una historia del cine turco, comentan que hay ambivalencias en las declaraciones, porque dicen que no fue él el que le disparó al juez. Él sabía que no lo iban a realmente a soltar a los 7 años, porque en ese momento estaban preparando nuevas acusaciones políticas contra él. Así que en diciembre del 81 él decide escapar de la cárcel, escapa, se dirige a Francia. Él ya había entregado el guión de una película llamada Yol el Camino, la habían rodado, y él llega a editar ese material con el cual concursa en el Festival de Cannes y gana la Palma de Oro. Así que los invito a que vean lo de Yilmaz Güney, que se emparenta con la forma de hacer cine de Jafar Panahi, que a su vez también, como muchos saben,
el estilo de ese cine iraní, de la segunda ola del nuevo cine iraní que surgió luego de la Revolución Islámica del 79, tiene toda esa connotación neorrealista. ¿Por qué esa connotación neorrealista? Porque se parecían mucho el estado en que se encontraba Italia luego en el periodo de posguerra, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1945. Recordarán que en octubre 6 de 1945 se estrena Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini, que es considerada la primera película neorrealista en el cine italiano. Pues ese estado de digamos, de derrumbe en el que se encontraba, con de escombros en el que se encontraba Italia, obviamente por causa de la guerra, se parece un poco a lo que es el derrumbe, digamos, estatal, anímico, en el que se encontraba Irán luego de la Revolución Islámica de 1979. Además, porque una de las influencias de Jafar Panahi es justamente Vittorio De Sica por la película El ladrón de bicicletas. Hagamos un paréntesis para hablar del ladrón de bicicletas, pues por obvias razones es la película que según Jafar Panahi influyó de todo ese movimiento del realismo italiano, fue el que más influyó en él. Y obviamente está claro que debe ser también por justamente ese trabajo actoral que De Sica hizo con el niño y que él ya había demostrado en su anterior película Ilustrabotas. ¿Cómo ustedes sabían que para su financiación Victorio De Sica sostuvo conversaciones con el productor David O. Selznick, que entre otras películas había producido Lo que el viento se llevó? Pues resulta que O. Selznick había leído el guión de Ladrón de Bicicletas y dijo, me interesa financiarlo con la condición de que Cary Grant sea el actor protagónico. Ante esta petición, De Sica cuenta que se me cayeron los brazos y yo le hice una contrapropuesta. Me encanta Cary Grant, pero no lo veo en el papel de obrero. Es preferible Henry Fonda. Entonces, David O. Selznick le dice, Henry Fonda en taquilla es igual a cero. Así que no llegaron a ningún acuerdo. De Sica decidió buscar financiación por su parte y cómo buscaban los actores. Resulta que están auditando más de 100 niños que vienen con sus padres y él ve a lo lejos a un señor que lleva a un niño. Él le mira el rostro cuando le analiza los gestos, le analiza cómo se mueve, cómo se sienta y cuando se aproxima, le ve las manos callosas, dijo las típicas de un obrero. Dice, es perfecto. Entonces le comenta, me interesa usted, no su hijo. Quedaba así, todavía en vilo, el papel coprotagónico infantil. Tanto así que iniciaron el rodaje de Ladrón de Bicicletas y todavía no tenía el niño. Rodando una escena, sentado Victorio De Sica escucha a su lado a un muchacho que respira agitadamente. Él se voltea a verlo. Él cree que tiene un problema de neurosis, le mira el rostro, dice, bueno, califica, le pregunta su nombre, él dice que se llama Enzo y la voz completa el combo de lo que él está buscando. Tanto así que lo toma de la mano fuertemente, lo aprieta para que no se le escapara. Terminada la escena, él le pide a su equipo de colaboradores que busquen a los papás del niño. La película Ladrón de Bicicletas obtuvo en ese año 1948 una taquilla, el 11º lugar en taquilla en Italia. Un año después desembarca en Nueva York y el 12 de febrero de 1949 se estrena en el World Theater de la Gran Manzana, a pesar de Sica haber rechazado la oferta de financiación por parte de un productor norteamericano, y la película tiene un éxito de crítica y de taquilla. Obtuvo $1 millón en taquilla. Película que también podemos ver rastros en la obra de Yilmaz Güney, Umut, de la cual les comenté, porque trata de un señor que pierde su medio de subsistencia, que es el mismo Yilmaz Güney haciendo el actor principal, porque él tiene una carroza jalada por un caballo, el cual le mata un conductor de un automóvil. Entonces pierde su medio de subsistencia. Y bueno, esa digamos que es la anécdota con respecto a Ladrón de Bicicletas. Fue una manera de cómo ellos, digamos, quedaron como enamorados de trabajar con los niños, con la infancia, porque como ellos mismos lo cuentan, es la forma de poder ellos, a través de los niños, expresar sus ideas de adulto sin tener problema de censura o de persecuciones o de restricciones.
Bueno, aprovechemos la temática de los niños para ingresar a analizar esos puntos que nos ofrece Jafar Panahi, bastante, digámoslo así, ni siquiera como un subtexto, sino como si fueran elementos casi semiológicos para poder, como índices narrativos a nivel visual, para contarnos otras cosas sobre la situación de Irán en estos momentos. Comenzamos con que la película inicia de noche como en una especie de carretera, como lo que estamos viendo. Por eso en ese sentido se podría decir un poco que esta película es una especie de road movie, pero digámoslo así, como interno, es decir, no una road movie tradicional de ir de una ciudad a otra, de ir de un país a otro, sino en donde las estaciones van siendo las personas a las cuales el protagonista Bajid va buscando para hacerles una pregunta sobre el reconocimiento del supuesto torturador. Es decir, opera como una road movie en el sentido en que la road movie significa una búsqueda. Y en este caso, no es, primero es una persona buscando respuestas, después ya son 2, 3, 4, 5 personas buscando una respuesta a través de las calles de Teherán. Ahora, el sonido, como les había contado, inicia de noche en una carretera en donde está conduciendo el supuesto torturador con su familia, su esposa en el asiento delantero y su niña, su hija, en el asiento trasero. Es de noche. Están por un camino tortuoso hasta que se accidentan porque se les atraviesa un perro. Pero antes de ese accidente, la niña se nos aparece en escena con una tablet y ella bailando un tema bastante rítmico. Ese artista, Sadek Boogie, hizo esa canción hace un par de años, tuvo un éxito impresionante porque él la subió a su cuenta, él la grabó y la subió a su cuenta de Instagram, se volvió viral y resulta que el gobierno iraní la vetó y él fue arrestado. Ese artista es de una población llamada Rasht, que es al noreste de Irán, en las riberas del mar Caspio, en donde tiene una particularidad y es la primera ciudad en donde la mujer iraní logró acceder a la educación. Entonces mire cómo nos cuenta con un simple baile, porque partamos de un hecho que para la segunda oleada, perdón, sí, para la segunda, cuando nace la segunda oleada del cine iraní, hacia 1979, 80, 81, 82, una de las posturas represivas del régimen iraní era eliminar los bailes y los cantos, la música que ellos consideraban obscena. Eso permanece. Por eso lo que vivió ese artista. Interesante para analizar con relación a la niña cuando ella habla, y es que fíjense que en el cine iraní se han usado los niños para poder hablar cosas de adultos, sin temor a restricciones de la censura. Bien, el hecho es que aquí la niña habla, pero no lo hace tan directamente, lo hace a través de un muñeco, como haciendo un acto de ventriloquía. Es como si la niña, como pertenece a una familia que trabaja en el régimen, que le colabora al régimen, que vive del régimen, no pudiera tampoco hacerlo directamente, es decir, como si también ella tuviera que tener mucho cuidado en lo que expresa, y por esa razón lo hace a través de un muñeco. Además de bailar, que la misma mamá le dice, ahí sí puedes bailar, ¿no? Como diciendo, ahí no hay nadie quien te observe y que nos pueda poner en peligro. Y quizá por eso, donde vive el supuesto torturador, como dice la niña, no tenemos vecinos. Se nota que es una casa aislada para evitar justamente esas espionajes, digamos así, por parte de los vecinos, ¿no? Porque suponemos que él, si trabaja con el régimen y viola las reglas, pues el castigo debe ser mucho peor. En esa búsqueda, Panahi nos presenta diferentes personajes que han sido afectados por la sociedad. Ya no lo ha hecho a través de la niña, de la parte femenina,
pero vuelve y nos lo enfatiza a través de otro personaje, pero que todavía es el segundo, el segundo en aparecer dentro de esa búsqueda que hace Basit, luego de secuestrar al torturador o al aparente torturador. Recuerden que él llega a una librería, sube a un segundo piso y se encuentra con un señor que está ahí rodeado de libros. Esa es una forma bastante sutil de presentarnos esa persecución a los intelectuales que se oponen al régimen. La librería viene a ser ese elemento, ese índice narrativo con el cual Panahi nos muestra ese tipo de personaje dentro de la sociedad que ha sufrido esa persecución. Que si nos acordamos de Mohamed Rasulov, con quien él fue apresado en el 2010, él tiene una película anterior a esa, hacia el año 2015-2018, que se llama Los manuscritos no se queman, en donde él muestra justamente la persecución a los intelectuales, a los que escriben, de una manera más cruda que la que hace Panahi. Panahi nos muestra ya las consecuencias, es decir, el trauma. Mohamed Rasulov lo que nos presenta es justamente el acto, el hecho, la persecución en donde espían a esta comunidad intelectual para saber qué hablan entre ellos y qué están escribiendo. Y nos muestran justamente cómo torturan. Entonces, está primero un personaje intelectual que nunca, bueno, a menos que consideremos obviamente al mismo Jafar Panahi como intelectual en ese metacine que nos ha propuesto a través de su obra, metacine en el sentido en que él comienza a grabarse a sí mismo de una manera, de diferentes maneras. Hay que ver las películas para poder entender un poco por qué se le considera, digamos, una especie de metacine. Porque ese es, digámoslo así, el elemento, el plus al movimiento neorrealista italiano, porque obviamente ellos simplemente retrataron la realidad, pero directores como Abel Kiarostami y como Panahi le involucran otros elementos que rompen con el neorrealismo tradicional, como por ejemplo en el caso de Panahi, el mismo aparecer en las películas de una manera que rompe con la narrativa tradicional del neorrealismo. Bien, luego de ese, del intelectual, él le da las indicaciones de una mujer que él no sabe quién es. Él la descubre allá y ve que es una fotógrafa que está tomando unas fotografías a una pareja que se va a casar al otro día. Ahí también Panahi nos habla. Miren la profesión que tiene y cómo se llama ella. Se llama Shiva, nombre de una de las deidades principales de la India, que significa el destructor, pero asimismo el reformador, el transformador. Destruye para luego reconstruir, que simboliza lo que en estos momentos es la mujer en Irán, a través de ese movimiento fuertísimo que hay ya que se llama Mujer, Vida y Libertad, surgido por motivo de las protestas que se presentaron en Irán hace unos 2-3 años por el asesinato de la joven por no llevar correctamente el hijab. Entonces, ahora miren en la apariencia y la profesión. Tiene toda la indumentaria de una mujer que se está ganando en este momento la vida como fotógrafa de bodas, pero que muy probablemente fue reportera gráfica o fue periodista, porque es la forma, lo digo yo por haber trabajado en redacciones de periódicos, en donde a las fotógrafas, las reporteras gráficas se le ve los elementos de los pantalones tipo cargo, las chaquetas, para poder dejar los lentes, mejor dicho, los implementos que necesita para hacer su trabajo. Lo digo así, dirán alguien, pero es que esta persona también, ¿por qué tiene que ser periodista? ¿Por qué reportera gráfica? Por un dato muy importante. Según una historia del cine iraní, la historia del cine iraní, la mujer en 1972 tenía, o mejor dicho, había 50 mujeres periodistas en Irán en un universo de 2000 hombres periodistas. Hacia 1997 esa cifra subió, ya eran 400 mujeres en un universo de 3000 periodistas. Entonces, ahí nos está mostrando justamente esa independencia.
y por otra parte mucho mejor educadas que los hombres, porque esa es otra de los índices que nos presenta esa historia del cine, que la mujer en estos momentos tiene un mayor porcentaje de educación superior que el hombre en Irán. Y la otra, en la primera década del 2000 ya había más de 12 directoras de cine, aparte de documentalistas y de mujeres que hacen cortometrajes en Irán. Entonces, a través de la figura de Shiva, ¿y por qué digo esto? Porque algunos recordarán, o cuando la vean, miren el papel de ella al final de la película. Es el papel realmente que rompe con el círculo. Es el detonante real de lo que sucede al final, luego de esta road movie. Entonces, ¿por qué el círculo? Porque justamente Panahi ya hace muchos años, en una entrevista, él hablaba de que él lo que buscaba con las películas era ampliar ese círculo en el cual está encerrada la sociedad iraní. Que él mostró en la película del círculo del año 2000, refiriéndose principalmente al universo femenino, pero que él va ampliando hasta llegar a esta película en donde ya nos presenta toda esa sociedad que ha sufrido por ese régimen. Pero entonces él ha ido ampliando ese radio, pero a su vez ha sido una ampliación de su propio radio personal, de su propio perímetro como realizador. Porque recordemos que él arranca haciendo dos películas cuyos protagonistas eran niñas, que como ya he dicho, me gusta trabajar más con niñas porque son más sensibles. Y junto con Abbas Kiarostami son los dos primeros realizadores de la nueva ola, de la segunda ola de cine iraní, que se salen de ese prototipo de hacer películas con niños para luego hacer ya películas con adultos. Por eso su tercera película es El Círculo. Ahora, cuando yo digo que él se va ampliando en ese círculo es porque él, debido a lo que ha vivido, él tiene también que ampliar su círculo para poder sobrevivir como director. Es decir, recibe un castigo, una sentencia de no poder hacer películas y él se las tiene que ingeniar para poder realizarlas. Y de una manera en la que él tiene que pasar los discos duros a través de amistades de manera que sus películas puedan llegar al exterior, como sucedió en esta última película. Él tuvo que rodar y pasar el material por otra parte. Entonces, luego, dentro de ese círculo, él ya nos muestra en la defensa de los niños, pero en su penúltima película, No Bears, los osos no existen, como un niño lo delata a él, es decir, a la inversa, ¿no? Aprovecha esa facultad que tiene el niño para poder hablar de lo que sea, para delatarlo a él y ponerlo en peligro en la comunidad donde está. Ahora, luego de ese drama social que nos ha mostrado, porque él en múltiples ocasiones, desde el año 2000 que han hecho entrevistas, él dice que él no es cineasta político, sino que él es humanista. Él pretende mostrar en sus películas la problemática social de su país. Y de ese drama social, él se tiene que expandir su radio y hacer en su última película un thriller, casi en formato de comedia negra. Entonces, por eso es que titulo a este video Jafar Panahi y el círculo recargado. Una manera de mostrarnos también ese círculo expandido que dentro de la película nos lo está mostrando a través del personaje de la fotógrafa, de Shiva, de cómo la mujer de ese círculo ya ha ampliado su radio de acción dentro de esa sociedad. Bueno, antes de finalizar, quiero recordarles esta anécdota. Cuando hice la alusión al hecho, el momento en que Jafar Panahi formó parte del equipo audiovisual del ejército de Irán,
durante la guerra entre Irak e Irak es porque él fue prisionero de guerra, duró 2 meses como prisionero. Entonces, un hecho que prácticamente ha regido su vida, prácticamente premonitorio de lo que ha sido su existencia. Y bueno, les recuerdo que por favor se suscriban al canal, hagan comentarios, que los estaré leyendo. Y bueno, pues más, espero que con este análisis sobre esta película disfruten más las palomitas y que ojalá por algún medio puedan ver más películas de este gran director. Y nos vemos porque se me hizo tarde.